David Copperfield, Charles Dickens. Las tres jóvenes, que parecían muy alegres y activas, levantaron la cabeza para mirarme y, satisfecha su curiosidad, reanudaron su trabajo. Cosían sin parar, febrilmente, y sobre el ligero ruido producido por sus agujas sobresalía de tanto en tanto, procedente de un taller situado al otro lado del patio, el monótono retumbar de un martillo que golpeaba con cadencia. «Bravo, bravísimo», dijo mi guía a una de las jóvenes. «¿Cómo anda ese trabajo, María?» «Oh, estará a tiempo. No se preocupe usted, padre mío». El señor Omer se quitó su sombrero de anchas alas y, dejándose caer en una silla, exhaló un suspiro. El señor Omer estaba tan gordo que tuvo que resoplar varias veces antes de poder decir: «Muy bien». «Padre», exclamó María riendo, «pronto estará usted tan redondo como un barril». «Cierto es, querida mía, no sé en qué consiste, pero el hecho es que voy camino de eso», contestó al cabo de breves momentos de reflexión. «Consiste en que se da usted muy buena vida», le dijo María, «y toma todas las cosas con mucha calma». «¿Y por qué he de enfadarme? No me serviría de nada, querida mía». «Indudablemente», afirmó su hija. «Porque no se enfada, reina aquí una alegría inalterable. Gracias a Dios». «¿No es así, padre?» «Así lo creo, hija mía», exclamó el señor Omer. «Y ahora que he recobrado el aliento, voy a tomar las medidas a este colegialito. ¿Quiere usted venir a la tienda, señor Copperfield?» Pasé delante del señor Omer, quien me guardó esta atención, y mientras me enseñaba una pieza de paño me dijo: «Extra super fina. Es un paño demasiado bueno para lutos que no sean motivados por la pérdida de un padre o de una madre». Al mismo tiempo iba tomando mis medidas y anotándolas en un libro. Terminada esta operación, me enseñó los diversos artículos que constituían su comercio y me fue hablando de las modas nuevas y de otras ya anticuadas. «Estas variaciones inesperadas que traen las modas nos hacen perder mucho dinero», siguió diciendo el señor Omer. «Pero las modas son como los hermanos. Llegan sin que nadie sepa cuándo, cómo ni por qué, y pasan sin que nadie sepa tampoco cuándo, por qué ni cómo. Bajo este aspecto, la comparación con la vida no puede ser más exacta». Estaba yo demasiado triste para discutir una cuestión que era tal vez demasiado elevada para mi experiencia, así que nada objeté al señor Omer, quien me llevó otra vez consigo a la trastienda. Abrió enseguida una puerta que daba a una escalerita muy resbaladiza y dijo: «Sube el té, el pan y la manteca». Hacía un momento que me hallaba sumido en mis reflexiones, escuchando el ligero ruido de las agujas y el sordo retumbar de los martillazos del otro lado del patio, cuando apareció una criada, trayendo en una bandeja el té pedido para mí por el dueño de la casa. No me apresuré a tomar mi desayuno. Rodeado de telas y efectos de luto, mi apetito era muy escaso. «Le conozco a usted hace mucho tiempo, amiguito», me dijo el señor Omer después de examinarme detenidamente. «¿Desde cuándo, señor?» «Desde que nació usted», contestó el señor Omer, «y hasta podría añadir que desde antes de dicha fecha. Conocí mucho a su buen padre, medía 5 pies y 6 pulgadas y reposa en un terreno de 25 pies cuadrados. Su tumba tiene 25 pies de largo. No rebajó ni 1 pulgada», repitió el señor Omer alegremente. «No recuerdo si fue él o ella quien dispuso tal magnífico enterramiento». «¿Sabe usted cómo está mi hermanito, señor?», pregunté de repente. El señor Omer movió tristemente la cabeza y solo el martillo contestó. Mis ojos repitieron la pregunta y el señor Omer respondió al fin: «Descansa en los brazos de su madre». «¿Cómo? ¿Ha muerto también el pobrecillo?» «No se apene usted más de lo razonable», exclamó mi nuevo amigo. «Sí, el niño también ha muerto». Esta noticia renovó la llaga de mi dolor.
Aparté mi desayuno sin casi probarlo y recliné la cabeza sobre otra mesa colocada en un rincón de la reducida estancia. María separó apresuradamente los trajes de luto que en ella había, por miedo a que mis lágrimas lo manchasen. Era una muchacha preciosa, de aspecto bondadoso. Me colmó de caricias, me besó separándome antes los cabellos que caían sobre mis ojos, y hasta me atrevería a asegurar que sus deseos habrían sido testimoniarme su afecto, mostrándose triste, si hubiese dependido de ella ocultar la alegría que naturalmente experimentaba al ver casi terminada su labor. Algunos minutos después cesó el retumbar del martillo y un joven de agradable presencia atravesó el patio y entró en la habitación en que nos hallábamos. Traía un martillo en la mano y la boca llena de clavos pequeños que tuvo que escupir en aquella antes de comenzar a hablar. ¿Qué hay, Joram?, preguntó el señor Omer. ¿A qué altura está su trabajo? Todo está listo ya, contestó el interpelado. He terminado, señor. María se ruborizó un poco y las otras dos muchachas se miraron sonriendo. ¿Cómo? Ah, comprendo. Trabajaría usted anoche con luz artificial mientras yo estaba en el casino. De otro modo no me lo explico, añadió el señor Omer, guiñando maliciosamente un ojo. Sí, respondió, como usted nos dijo a María y a mí que haríamos ese viajecito si acabábamos a tiempo nuestro trabajo, acompañados por usted, desde luego. Ah, creí que en su programa me iba a dejar a la parte de fuera, exclamó el señor Omer, riendo con tal gana que comenzó a toser. Como usted dijo eso, continuó el joven, he puesto toda mi buena voluntad en acabar pronto. ¿Quiere usted venir a ver si está a su gusto? Sí, contestó el señor, levantándose lentamente. Vamos. Y volviéndose hacia mí, me dijo, ¿le agradaría a usted ver? No, padre, interrumpió María. Creí que podría serle agradable, queridos míos, dijo el señor Omer, pero puede que tengas razón. ¿Cómo podía saber yo que lo que iban a examinar era el ataúd de mi adorada madre? Lo ignoro. Nunca había visto hacer un ataúd, ni creo que en mi vida hubiese visto ninguno, pero lo adiviné al oír el ruido que retumbaba en el taller, y cuando entró Joram no ignoraba yo el trabajo que había estado haciendo. Terminada la labor, las dos muchachas, cuyos nombres no había oído pronunciar todavía, se sacudieron los silbanes y la pelusa adheridos a sus vestidos y pasaron a la tienda para ponerla en orden y esperar compradores. María se quedó en la trastienda plegando los trajes hechos y acondicionándolos en dos grandes cestos. Estaba embebida en esta ocupación y cantando una cancioncilla ligera cuando Joram, su novio, como saltaba a la vista, entró de puntillas y la robó un beso sin preocuparse ninguno de los dos de mi presencia. Tu padre, dijo a su novia, ha ido a traer el coche y yo apenas dispongo del tiempo preciso para prepararlo todo. Y salió. María se guardó el dedal y las tijeras en el bolsillo. Prendió cuidadosamente en su blusa una aguja enhebrada con hilo negro. Se puso el abrigo y el sombrero con exquisito cuidado y se miró en un espejo colocado detrás de la puerta y en el cual veía yo reflejarse su rostro satisfecho. Observé todo esto desde la esquina de la mesa, al lado de la cual estaba yo sentado con la cabeza apoyada en la mano pensando en cosas muy diversas. No tardó en llegar el coche a la puerta. Colocaron primero los cestos, después a mí y por último subieron mis acompañantes. Era el coche, a lo que recuerdo, una especie de jardinera, algo parecida a los carruajes que se emplean para transportar los pianos, pintado de oscuro y arrastrado por un caballo negro de larga cola. En el coche cabíamos con holgura todos nosotros. No sé si he vuelto a experimentar en los días de mi vida un sentimiento tan extraño como el que se apoderó de mí al verles tan contentos y felices en el coche después de haberse empleado en semejantes ocupaciones. No es que me pareciera mal su conducta, sino que me inspiraba cierta sensación de miedo el viajar con personas de naturaleza distinta a la mía. Iban muy alegres. El viejo, sentado en la banqueta delantera, guiaba.
Los novios ocupaban el asiento posterior y los muy hipócritas, cuando les hablaba el viejo, adelantaban sus cabezas, cada uno por un lado, fingiendo estar pendientes de él. Hubieran querido entablar conversación conmigo, pero yo permanecí en mi rincón, indignado al verles que se hacían el amor y molesto por su alegría, aunque no era muy ruidosa, asombrándome casi de que Dios no le castigase por su dureza de corazón. Cuando nos detuvimos para dar pienso al caballo, bebieron y comieron con gran alegría. En cambio yo no pude probar nada y preferí permanecer en ayunas. Cerca ya de mi casa, salté de la jardinera por su parte posterior, tan deprisa como pude, para no llegar en semejante compañía ante aquellos melancólicos balcones, herméticamente cerrados, que parecían mirarme sin verme, como ojos de ciego en un tiempo brillante y ahora apagados. Ah, y yo que había dudado en Salem House de si volverían a abrirse las fuentes de mis lágrimas cuando llegase a mi casa. Me bastó para ello ver el balcón del cuarto de mi madre, al lado del que, en tiempos más felices, correspondía al mío. Antes de llegar a la puerta del jardín, caí en brazos de la Peggotty, que compasiva me llevó al interior de la casa. Su dolor hizo explosión al verme, aunque no tardó mucho en dominarse, y comenzó a hablar en voz baja y a caminar de puntillas como si temiese despertar a los muertos. La pobre mujer estaba sin acostarse desde hacía varios días y aún seguía velando todas las noches. Mientras su pobre niña, así llamaba a mi madre, no estuviese bajo tierra, no podía resolverse a abandonarla. El señor Murdstone no fijó su atención en mí cuando entré a la sala. Estaba sentado junto a la lumbre, embutido en su butaca, llorando en silencio y abismado en sus reflexiones. La señorita Murdstone escribía, sentada a la mesa del despacho, atestada de cartas y papeles. Me alargó la punta de sus dedos y me preguntó en tono glacial si me habían tomado medida para mis trajes de luto. Sí, contesté. ¿Y tus camisas las has traído? Sí, señorita, traigo todo mi equipaje conmigo. Este fue el único consuelo que me prodigó su entereza. Estoy convencido de que sentía gran placer en desplegar en semejante ocasión lo que ella llamaba la intrepidez, su valor, su presencia de espíritu, su buen sentido y todo el diabólico catálogo de sus desagradables cualidades. Durante todo aquel día y los siguientes no se apartó ni un solo instante de la mesa, ni manifestó emoción alguna, ni dejó de escribir con una pluma muy dura. Habló de todo el mundo en el mismo tono imperturbable, sin que se moviese ninguno de los músculos de su rostro, ni se dulcificase una sola vez el sonido áspero de su voz. Su hermano tomaba algunas veces un libro, pero no vi que leyera. Abría el volumen y lo miraba, como si leyese, pero durante horas enteras permanecía sin volver a las hojas. Tiraba el libro y comenzaba a pasear, recorriendo la habitación en todos los sentidos. Solo él y el péndulo se movían en medio del reposo solemne de la casa. Durante horas enteras estaba yo sentado con las manos cruzadas, mirando y contando sus pasos. Raras veces hablaba a su hermana y jamás me dirigía la palabra. Apenas vi aquel día a la Peggotty hasta que llegó la noche. Al subir la escalera la encontré junto a la habitación donde reposaban mi madre y su hijo, y poco después entró en la mía permaneciendo junto a mi cama hasta que me dormí. El día del entierro me llevó la Peggotty al cuarto de mi madre. Recuerdo que, bajo un sudario blanco que cubría la cama, creí ver reposar la personificación del solemne silencio que reinaba en la casa, y cuando delante de mí quiso la Peggotty levantar una punta del lienzo, grité: «¡Oh, no, no!» y detuve su mano. La ceremonia del entierro está tan grabada en mi imaginación como si se hubiese celebrado ayer. El aspecto del salón cuando entré en él, las llamas azuladas que danzaban enroscándose en los troncos que ardían en la chimenea, la mesa en la cual había dispuestas jarras de vino, la forma de los vasos y platos, el olor de los pasteles, el perfume de la ropa de la señorita Murdstone y nuestros vestidos de luto. Nada he olvidado. El primero a quien vi al entrar en el salón fue el señor Chillip, que se acercó a hablarme. «¿Cómo estás, querido David?», me preguntó con cariño.
Por única respuesta le tendí la mano que retuvo entre las suyas. Bondad divina, prosiguió tratando de sonreír y dirigiéndose a la señorita Murdstone, húmedos los ojos por el llanto. ¿Cómo crecen nuestros amiguitos a nuestro alrededor? Dentro de poco ya no le conoceremos. Me han dicho que David hace rápidos progresos. ¿Es cierto, señorita? La interpelada se limitó a saludar con frialdad al señor Chillip, quien, algo desconcertado, fue a sentarse a un rincón sin decir palabra, arrastrándome consigo. Comenzaron a doblar las campanas y el señor Omer entró con otro hombre para ultimar los preparativos. La Peggotty me había contado muchas veces que los invitados al entierro de mi padre se reunieron antiguamente en aquel mismo salón para conducirle a la misma sepultura. Estábamos el señor Murdstone, nuestro vecino, el médico y yo. Cuando salimos de la casa, los sepultureros nos esperaban en el jardín con el féretro y emprendimos la marcha por el sendero que se extiende por debajo de los olmos. Dejamos a nuestras espaldas la verja y entramos en el cementerio donde tantas veces oí cantar los pájaros durante el verano. Rodeamos la sepultura. El día me parece distinto de los días ordinarios. Hasta creo que el cielo no está tan diáfano como de costumbre. Permanecimos en pie con la cabeza descubierta. En medio de aquel profundo recogimiento se eleva la voz del pastor que profiere estas palabras. Yo soy la resurrección y la vida, dijo el Señor. Después oigo sollozos y veo algo alejada entre una muchedumbre de curiosos a la buena y fiel criada, que es a quien más amo en la tierra y a quien estoy convencido, con mi intuición infantil, que el Señor dirá un día: estoy contento de ti porque has obrado siempre bien. Hay muchas caras conocidas, caras que recuerdo por haberlas visto en la iglesia mientras distraía mi tedio mirando a todos lados. Caras de gentes que habían conocido a mi madre cuando llegó al pueblo con todo el esplendor de su juventud. No les presto mucha atención y, sin embargo, veo y reconozco a todo el mundo, incluso a María, que está allá en el fondo, entretenida en lanzar miradas a su novio, que está a poca distancia de mí. Todo acabó. Rellenan la fosa con tierra y emprendemos el regreso a la casa que se alza triste ante nosotros. Es tan bonita, está de tal modo unida en mi imaginación con los recuerdos de mi infancia, con todo lo que ya no existe, que mi pena de los días anteriores no fue nada comparada con la que experimenté a su vista. A ella me conducen, sin embargo el señor Chillip me habla, y cuando llegamos a la casa me hace beber un vaso de agua. Le pido después permiso para subir a mi cuarto y me despide con el cariño de una madre. Todo lo que estoy narrando me parece un suceso acaecido ayer. Hechos más recientes se han borrado de mi memoria para navegar hacia la misteriosa orilla donde se acumula, para reaparecer un día, todo lo que se ha olvidado. Pero ese día tan señalado de mi vida se alza eterno ante mis ojos como una gran roca erguida en el océano.